Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Lope, director de la Galería Víctor Lope, y os damos la bienvenida a la exposición Propaganda del artista vasco Kepa Garraza en el marco del Barcelona Gallery Weekend. Os presento, Kepa está con nosotros y nos hará una descripción de las piezas. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Propaganda. Esta es mi tercera exposición en la galería y con motivo de esta tercera exposición presento una selección de obras de la última serie en la que vengo trabajando más o menos el último año y medio. Como Víctor ha dicho, la exposición se llama Propaganda, así como la serie, y como el propio título indica, versa acerca de la propaganda. La propaganda entendida desde un espectro muy abierto, en el que tengo en cuenta la propaganda entendida como algo muy literal, que recogería lo que la gente comúnmente entiende como propaganda. Y luego también hago referencia a una propaganda más sutil, más camuflada, con la que pretendo invitar al espectador a que reflexione acerca de los límites y la propia definición de este concepto. Las obras que componen esta exposición, como el resto que componen la serie, son versiones de pinturas, esculturas o fotografías ya existentes. Van desde obras escultóricas del Antiguo Egipto hasta imágenes fotográficas realizadas hace pocos años. Con ello pretendo hacer un recorrido no lineal ni exhaustivo por la historia del arte, la historia de la fotografía, que invitar al espectador a que me acompañe en este recorrido e invitarle a o estimularle, más bien dicho, a que observe estas imágenes desde una perspectiva diferente. Cada una de estas imágenes ha sido elegida por unos motivos muy definidos, y cada una de ellas hace referencia a una idea o un concepto determinado que tiene algo que ver o mucho que ver con la propaganda. Esta imagen que tenemos aquí está basada en un cuadro de finales del 18 que muestra al rey Luis XVI poco antes de ser guillotinado. Es una obra poco conocida, realizada por un pintor de segunda fila y hecha por encargo por parte del bando realista para presentar a Luis XVI como un mártir, como alguien que fue ejecutado y que en sus últimos momentos, además de escribir su testamento, se nos presenta como alguien interrogando a Dios, ¿no? O posiblemente intentando expiar sus pecados como buen católico antes de que lo maten. La obra, como otras muchas, tras la caída de Napoleón y la restauración del régimen monárquico y la dinastía Borbón, se utilizó para volver a legitimar la causa realista y la monarquía en Francia. Y es un perfecto ejemplo de arte como propaganda, en un momento histórico donde la propaganda política ya empezaba a tomar unos tintes que podíamos denominar como modernos, muy diferentes o muy distantes de lo que entendemos ahora por una propaganda sofisticada o una propaganda moderna, pero ya se pueden ver indicios de ciertas formas modernas de entender la propaganda. Dentro de este viaje ecléptico por el concepto de propaganda,
pues saltamos de una obra inspirada en un cuadro de finales del siglo XVIII a una obra que es una versión de una fotografía que tiene apenas unos años. En ella se ve a unos operarios poniendo a punto un dron del ejército estadounidense. La obra tiene una cuidada iluminación, no sabemos si es casual o si es una puesta en escena, aunque tiene mucho de teatral. Es verdad que al convertir la imagen, que originalmente tenía color, en un elemento en blanco y negro, le añade un dramatismo, pero la imagen original ya lo tenía. Y nos hace pensar un poco en que no es una imagen casual, y seguramente no lo sea. Da la sensación de ser una puesta en escena, un elemento que utiliza el ejército de los Estados Unidos para mostrar una versión edulcorada de algo tan difícil de justificar o de generar aprobación pública como es un ejército, ¿no? Y en este caso una sofisticadísima máquina de matar como es un dron último modelo. Aquí se pueden ver, o sea, con estas dos obras que hemos revisado, el diferente espectro de obras que conforman esta serie. Son ejemplos muy eclépticos, también muy personales, de conceptos ligados a la idea de propaganda. Podemos pasar a otra de las obras que conforman la serie, que es mi versión del cuadro, que es un icono del realismo socialista, que es Lenin en Smolny, que nos retrata un Lenin casi meditabundo, escribiendo algo en su diario y sentado en un sofá cubierto con una tela, en un escenario que parece una especie de salón mediano burgués, pero bastante destartalado. El cuadro, como he dicho, es un icono del realismo socialista soviético, y nos presenta un Lenin bajo una perspectiva algo diferente a lo que el arte soviético oficial nos tiene acostumbrado. El realismo soviético no se podría calificar como un arte donde abundaba la variedad. Los motivos eran siempre los mismos y la representación de esos motivos no difería nunca demasiado. Básicamente se utilizaban unos patrones que se repetían hasta la extenuación, cambiando cierto tipo de detalles. En cambio, esta representación de Lenin pues, nos lo muestra en una actitud bastante diferente, y la idea detrás de la intención del pintor podía ser posiblemente la de mostrar a Lenin no como el revolucionario, no como el que arengaba a las masas, sino como el intelectual detrás de la revolución. Es curioso que el cuadro, por supuesto, no fue hecho durante la vida de Lenin, sino que fue encargado, parece ser, directamente por Stalin, y bueno, sirvió posiblemente para cimentar la imagen pública del fallecido líder de la revolución, ¿no? O sea, para dar la puntilla a la construcción de ese icono revolucionario. En cierta medida, pues, tiene ciertos paralelismos con la obra que hemos visto sobre la muerte de Luis XVI. También tiene ese carácter de mártir, aunque Lenin no muere asesinado, pero da la sensación de que muere al servicio de la revolución.
Junto a esta obra tenemos un dibujo de pequeñas dimensiones que muestra una estatua, la estatua de un guerrero arrodillado. El guerrero está maniatado y representa a un soldado vencido y capturado, posiblemente momentos antes de ser sacrificado. Es un bello ejemplo de arte egipcio y con él se intenta mostrar al espectador la imagen precisamente del enemigo derrotado, ¿no? Y sometido frente al ejército victorioso. Fue un tipo de representaciones que fue muy habitual en el mundo antiguo, y que, aparte de un evidente objetivo propagandístico, debía tener también una funcionalidad ritual. El Imperio asirio utilizó esta misma iconografía del enemigo vencido de forma muy reiterativa, y tanto los griegos como los romanos adoptaron también esta iconografía, pero realizando pues sus respectivas variaciones, ¿no? Por último, quería hablar de una obra con la que volvemos del antiguo Egipto hasta la más candente actualidad, y es un retrato de Justin Trudeau, el actual primer ministro de Canadá, un año y medio antes de ser elegido por primera vez como primer ministro. La imagen es bastante chocante, sobre todo si pensamos en un primer ministro de uno de los países más desarrollados del mundo, y fue tomada en un evento deportivo, una velada de boxeo con fines benéficos, en la que Justin Trudeau se enfrentó a un oponente conservador para recaudar fondos para una causa benéfica. Aun no partiendo como el favorito, Justin Trudeau acaba ganando el combate, un combate amateur, y de inmediato su popularidad, que hasta entonces no era excesiva, era un valor en alza dentro del Partido Liberal, pero nadie lo veía como alguien que se iba a postular claramente a la candidatura presidencial, pero tras el combate y su sorpresiva victoria, porque nadie contaba con que lo ganase, sirve para cimentar su carrera política y para mostrarlo como alguien con arrojo, alguien valiente, que sabe sobreponerse a las adversidades, ¿no? Poco después es nombrado como candidato presidencial y gana las siguientes elecciones a primer ministro con una mayoría aplastante. La obra quiere ejemplificar esa simbiosis que se da mucho en la actualidad entre la imagen política y el icono pop, o el icono de la cultura pop, que muchas veces, donde muchas veces ambos territorios, ambos imaginarios se ven casi distorsionados, ¿no? Donde todo esto se mezcla. Y bueno, esto ha sido un pequeño recorrido por la exposición. Os animo a que vengáis a verla en directo. La pintura o los dibujos, como mejor se ven, es cerquita y de primera mano, y bueno, espero que la disfrutéis. Muchas gracias por ver el vídeo y bueno, eso es todo. Muchas gracias, os esperamos este fin de semana, y a los que no podáis venir durante el Gallery Weekend, os recordamos que la exposición estará hasta el próximo 31 de octubre. Gracias por todo. Gracias.